¿Y si te dijera que un esclavo tenía un destino que nadie imaginó? Que su amo, sin saberlo, estaba criando a un rey, y que solo un hombre podía desafiar las reglas del universo y regresar de donde nadie había vuelto. Esta es la historia de Orun y Ela, una historia de destino, sacrificio y poder. Quédate hasta el final y sabrás de dónde proviene el nombre de Orunmila. Comenzamos. Antes de que el tiempo fuera contado, antes de que los reyes gobernaran la tierra, el destino de los hombres ya estaba escrito en el reino celestial. En esta historia veremos cómo un esclavo se convirtió en rey, cómo un hombre desafió la muerte y cómo los dioses recordaron su nombre para siempre. El destino de los esclavos era desaparecer en el olvido. Sus nombres eran borrados, su linaje extinguido. Pero entre ellos, uno permanecía erguido, como si la carga del mundo no pudiera doblegarlo. Este es fuerte, puede trabajar la tierra o cargar grandes pesos. ¿Quién lo quiere? Yo lo tomaré. Así fue como Orun entró en la casa de Ojigi, no como hijo, sino como esclavo. Pero el destino tenía otros planes. El hijo de Ojigi no veía la diferencia entre él y Orun. Para Ela, Orun no era un esclavo, sino un hermano. Un día, Ojigi decidió comprarle una prenda de vestir a Ela solamente. Y este dijo: no usaré esta prenda hasta que Orun tenga una igual. Ojigi, suspirando, dijo: Muy bien, Orun también tendrá la suya. Con cada gesto de Ela, Orun dejaba de ser un esclavo y se convertía en algo más, en un igual, en un hermano, en un hombre destinado a la grandeza. Un rey celestial falleció, y la pregunta surgió: ¿quién tomará su lugar? La respuesta fue: está en la esclavitud, y está lejos de acá, por lo que deberán ir allí y hablar con su amo. El destino no podía ser negado. Cuando llegaron ante Ojigi, le revelaron lo que ya estaba escrito. El mensajero celestial se dirigió a Ojigi diciendo: Tu esclavo es el príncipe heredero. Ojigi, cerrando los ojos en comprensión, respondió: No puedo detener su destino, por lo que lo dejaré ir para que tome su lugar legítimo. Sin mediar más palabras, liberó a Orun de la esclavitud, rezó por él, y este último partió al cielo con el mensajero. Posteriormente, Orun fue coronado. Pasaron días y años, y el reino estuvo en paz. Un día, llegó a la gente de la tierra la noticia de que si alguien iba al cielo y regresaba sería grande y rico. Todos los orichas comenzaron a buscar la manera de llegar allí. Sin embargo, había un peligro inminente en el viaje. El peligro era que cuando se inclinaban y tocaban el suelo con su frente, no regresarían a la tierra nunca más. Por eso los Babalawo no se inclinan ante este signo de Ifá. Cuando aparece este signo, los Babalawos no deben tocar el suelo con la cabeza antes de recitarlo.
Una vez que los orichas se inclinaban y tocaban el suelo con su frente, no se les permitiría regresar a la tierra. Así fue como Ogun y Ya y otros orichas que fueron al cielo no pudieron regresar a la tierra. Ela, el hijo de Ojigi, dijo que quería ir, por lo que decidió consultar a Ifá antes de partir y le dijeron que debía ofrecer sacrificio. Y así lo hizo. Y después le dijeron que su acto de bondad lo acompañaba. Cuando llegó, Orun estaba en su trono, lleno de honor y gloria. Portaba una hermosa corona, tenía guardias a su derecha e izquierda. Solo él sabía quién venía, y nadie podía ver su rostro. Orun ya había visto a Ela venir, por lo que le dijo a su guardián que fuese rápidamente a informarle a Ela que no se inclinara y que lo llevaran inmediatamente ante su presencia. Ela estaba sorprendido, ya que no sabía lo que estaba pasando. Lo llevaron al lado de Orun para que se sentara. Y fue entonces cuando Orun le reveló su identidad a Ela. Orun le preguntó por qué había venido y Ela respondió: Vine por la paz de la humanidad, para que todo lo que yo diga se cumpla, para que los enfermos sean sanados, los encadenados sean liberados, lo que yo ate sea atado, y lo que yo libere sea liberado. Orun oró por él y le concedió todo lo que pidió. En vista de que no se había inclinado para tocar su frente en el suelo, pudo regresar a la tierra. Al llegar a la tierra, la gente se quedó asombrada. Murmuraban entre sí: ¿cómo es posible que los orichas no pudieron regresar, pero él así? Los ancianos y sabios de aquel tiempo dijeron: no conocen a Ela. Orun era el esclavo de Ojigi, su padre. Simplemente, Run conocía a Ela, por eso todo le fue favorable. Y así fue como surgió el nombre de Orunmila bajo el signo de Ollekupelekán, y el por qué los babalaguos al ver este signo no deben inclinarse para tocar su frente antes de recitarlo. Espero te haya gustado esta magnífica historia. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete y compártelo con quien creas que le pueda ser útil. También te invito a explorar nuestro canal y te dejaremos el link de nuestras redes y tienda virtual en la descripción de este video. Que Olokdumare los bendiga.